Entonces, como usual, leemos el problema para darnos una idea. Dice: un administrador de empresas tiene un sueldo mensual de X. No sabemos cuánto gana mensualmente esta persona. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que gasta mensualmente un quinto de su sueldo en alimentación. Esa es una información que tenemos. Y además me dice que el 5% de lo que le queda lo dona a una fundación. Dice: la donación, sabemos el monto, dona 30.000 pesos. Y por tanto me pregunta cuánto será el sueldo. Esa es finalmente la pregunta: ¿cuánto es el sueldo? Entonces, hay una serie de elementos que la hemos remarcado con colores, ¿cierto? Para poder guiarnos e identificarla rápidamente en el problema. Tenemos, ¿cierto?, que el sueldo mensual es X. El sueldo mensual X, no lo conocemos. Y además nosotros sabemos que sus gastos de alimentación, ¿cuánto es? Según lo que está en color celeste, dice que es un quinto de su sueldo. Pero como nosotros no sabemos el sueldo, y el sueldo es más, lo hemos designado anteriormente como X, entonces el quinto de su sueldo va a ser un quinto de X, ¿cierto? Ahí tenemos que el quinto de su sueldo. Después en amarillo tenemos más información. En amarillo me dice que de lo que le sobra después de la alimentación, ¿cierto? Lo que le queda, el 5% lo dona. Entonces, la donación, ¿cuánto será? La donación va a ser el 5% de lo que le queda después del gasto del sueldo. ¿Y cuánto es lo que le queda? Si él gasta un quinto en alimentación, lo que le va a quedar va a ser 4 quintos, ¿cierto? Porque entre las dos, entre el 1 quinto y el 4 quintos, hacemos la totalidad de los 5 quintos. Ahí hacemos el total. Entonces, lo que le queda van a ser 4 quintos. Es más, nosotros sabemos reescribir los números de porcentaje, los sabemos reescribir de otra forma. Lo sabemos escribir como números decimales. Y el 5% es lo mismo que decir el 0,05. Eso equivale al 5%. Y el otro va a quedarme tal cual, 4 quintos de X. ¿Por qué me quiero hacer eso? ¿Por qué quiero escribirlo como un número decimal? Porque ahora yo voy a plantear una ecuación, justamente con estos valores que obtengo acá. ¿Y cuál es la ecuación que voy a estar buscando plantear? Nosotros, y lo notamos en el problema con color verde, sabemos que la donación es de 30.000 y todo lo que estamos haciendo aquí es la donación. La donación equivalía al 5% de lo que le queda, que en esencia es esto. Y por tanto, esto es justamente la donación de 30.000. Y por tanto, ahí nosotros tenemos la ecuación que estamos buscando. La ecuación que vamos a plantear va a ser entonces 0,05 por 4 quintos X, y eso va a ser igual a ¿cuánto? A lo que dona, es decir, los 30.000.
Y ahora, ahí, ¿cierto? Acá yo tengo una ecuación de primer grado que yo ya sé resolver. Entonces he dejado la x en un lado, los números en el otro, pero en este caso es más sencillo porque hay solamente una x en un único lado. Entonces, quiero saber cuánto vale esos números que están ahí, por ejemplo. Entonces yo podría entrar a resolver con mi calculadora cuánto vale 0.05 por 4, por ejemplo. Y eso me va a dar acá arriba 0,2 dividido en 5 y el otro queda tal cual. Solamente multipliqué, ¿cierto? S por S, que me dio eso. Y ahora, ese 0,2 yo lo puedo dividir en 5, ¿cierto? Podría haberlo hecho todo en una sola operación, sin problema. Y me va a dar 0,04. Este 0,04 que está multiplicando va a pasar al otro lado con la operación contraria. Entonces va a quedar x va a ser igual a 30.000 dividido en 0,04, que es la operación contraria, ¿cierto? Y nos apoyamos una vez más de nuestra calculadora para hacer el cálculo y nos entrega como resultado 750.000. ¿Qué cosa representan estos 750.000? Acá vamos a encontrar el valor de x. ¿Y x quién era? Nosotros lo dijimos al inicio del problema. X es el sueldo mensual. ¿Cuál era la pregunta? Su sueldo, y por tanto yo ya tengo la respuesta. El sueldo del profesional corresponde a 750.000 pesos mensuales. Y con eso, ¿cierto? Acaba el problema. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.